Ahora vamos a ver el tema de corriente directa y corriente alterna. La corriente directa es la que generan o la que se obtiene de baterías, es decir, que tienen un polo positivo y un polo negativo. Esta gráfica nos muestra cómo el valor del voltaje de la corriente directa no varía con el tiempo, es decir, si nos dice que son de 9 volts, siempre deberían de ser 9 volts. Si nos dice que son 5 volts como los cargadores de los celulares, siempre debería ser 5 volts, así pasa el tiempo. Pero como las baterías se descargan, ya cuando pasa un largo tiempo, esta gráfica tiende a decrementar. La corriente alterna se representa mediante la señal senoidal y se llama alterna porque alterna su polaridad positiva, negativa, positiva, negativa. Y es la que tenemos en los enchufes del hogar. En este tema hay que aclarar que la corriente directa tiene dos componentes, una que es el voltaje y otra que es la corriente, pero son voltaje y corriente de corriente directa. Y la corriente alterna tiene también esas mismas dos componentes, voltaje y corriente, pero son de corriente alterna. Entonces, ambas corrientes, la directa que viene de las pilas y la alterna que viene de los enchufes, contienen dos componentes, voltaje y corriente. Solo que unas son para la corriente directa y las otras para la corriente alterna. Entonces, como podemos ver aquí en el medidor, tenemos voltaje de corriente directa y voltaje de corriente alterna. Asimismo, tenemos corriente de corriente directa y corriente de corriente alterna. Fíjense bien en los dibujos que nos indican la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa se indica mediante dos líneas, una continua y una a puntos, y la corriente alterna se indica mediante una ondita. Pero la ley de Ohm nos hablaba de una tercer componente, que es la resistencia eléctrica, que es la oposición que presenta un dispositivo al paso de la corriente eléctrica, ya sea directa o alterna. Así pues, hay también resistencia de corriente directa y una resistencia para la corriente alterna, que varía en función de la frecuencia, y a esa resistencia de corriente alterna ya no se le conoce como resistencia, sino se le da el nombre de impedancia y se representa con la letra Z. Pero eso lo van a estudiar los que vayan a una ingeniería relacionada con la electricidad. En la corriente alterna, como ya les dije, tenemos el concepto de frecuencia y el concepto de periodo. El periodo es el tiempo en que tarda en producirse la onda y volverse a repetir. El periodo es el tiempo que tarda la onda en completar un ciclo y está dado por esta fórmula. El periodo es igual al inverso de la frecuencia y la frecuencia es las veces que se repite la onda en un segundo y está dada por esta fórmula. Frecuencia es igual al inverso del periodo. Entonces, como vemos aquí, estos dos parámetros, frecuencia y periodo, son inversos. En la corriente alterna también tenemos lo que llamamos valor pico o valor máximo y también un valor que llamamos RMS, que significa root mean square o raíz cuadrática media o voltaje eficaz. El voltaje que nos indican los aparatos de corriente alterna se refiere a este valor, a un voltaje RMS o eficaz, o sea, los 120 volts de corriente alterna que obtenemos de los enchufes son voltaje eficaz, no es voltaje pico. Para obtener el voltaje pico hay que multiplicar ese voltaje eficaz, es decir, los 120
por 1.4142, que es la raíz de 2, y obtendríamos algo así como 160 volts de pico. Esto quiere decir que el valor pico son 160 volts y el valor RMS sería como el 70% de ese valor. El valor RMS es como si tuviéramos un valor de corriente directa. El valor de voltaje de corriente alterna que se usa en los hogares en México es de 110 a 120 volts RMS, es decir, eficaces. Esto es el valor que una corriente directa tendría si se aplica una carga puramente resistiva, y la frecuencia de operación de dicho voltaje es 60 Hz. Pero ojo, la mayoría de los aparatos que tenemos en el hogar trabajan con corriente directa, aunque los conectemos al enchufe de la pared que nos proporciona corriente alterna. ¿Qué es lo que pasa? La corriente alterna se dice que la rectificamos o la transformamos en corriente directa mediante dispositivos semiconductores llamados diodos. Es decir, de la corriente alterna la convertimos a una corriente directa pulsante o rectificada. Luego lo que hacemos es aplanar la señal mediante el uso de capacitores o condensadores, como ya lo vimos, para que quede lo más plana posible. Transformadores. Los transformadores son dispositivos eléctricos que permiten aumentar o disminuir la tensión, es decir, el voltaje, en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es sin pérdidas. Ideal significa que no va a tener pérdidas por calor o por resistencias de los materiales. Siempre los dispositivos se consideran que son ideales, es decir, sin pérdidas. Así es que la potencia que entra es igual a la potencia que sale. Pero en la realidad esto no es verdad, puesto que todas las máquinas en la realidad presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y otros factores. Generalmente un transformador es un dispositivo que disminuye el voltaje. Aquí vemos un diagrama de cómo se distribuye la electricidad desde la planta generadora, es decir, una hidroeléctrica, por ejemplo, o una estación generadora como la termoeléctrica que está en Villa Juárez. De ahí pasa mediante cables de alta tensión a transformadores. Esos transformadores, chéquense aquí, son 200,000 volts. Luego pasa mediante cables a esas torres que vemos ahí pegadas a la carretera, y luego bajan la tensión a 2000 volts. Después tenemos los transformadores que están ahí en los postes, que a veces están afuera de la casa, ¿sí? Y esos lo bajan a 125 volts o 110, 120 para usarlo en las tomas domésticas. Vean aquí cómo viene la alta tensión, llegan al transformador y luego pasan a los cables que nos mandan la electricidad a las casas. ¿Cómo funciona un transformador? Bueno, un transformador está la señal de corriente alterna y entra a lo que viene siendo un alambre enrollado llamado bobina o devanado primario. Ese devanado o ese alambre está enrollado sobre un núcleo. Estas dos rayitas representan el núcleo. Ese alambre está aislado de alguna manera para que las espiras no se toquen y se toquen con las espiras del devanado secundario o bobina secundaria. Están aislados eléctricamente, solamente lo que hace que interactúen son las líneas de campo magnético que se inducen al paso de la corriente eléctrica. Esa corriente que entra al primario induce un campo magnético y ese campo magnético induce una corriente en el devanado secundario, lo que hace que obtengamos en el secundario la corriente. ¿Cómo obtenemos la relación de conversión?
mediante estas fórmulas. El número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario es igual al voltaje que vamos a tener en el primario entre el voltaje del secundario, o es igual a la corriente de salida en el secundario entre la corriente de entrada en el primario. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, un transformador que en el devanado primario tiene 75 vueltas o espiras y el secundario tiene 350 espiras, si aplicamos un voltaje de 55 volts al primario, ¿qué voltaje se induce en el secundario? Aplicamos nuestra fórmula. Número de vueltas en el primario entre número de vueltas del secundario es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. ¿Qué valores conocemos? El número de vueltas del primario, que son 75. El número de vueltas del secundario, que son 350. También conocemos el voltaje que le vamos a aplicar al primario, 55 volts. Pero desconocemos el voltaje del secundario. Entonces hay que despejar. ¿Qué es lo que hacemos? Este valor Bs está dividiendo, pasará multiplicando. Aquí está. Ahora, este voltaje 350 está dividiendo, pasa del otro lado del signo de igual, multiplicando. Aquí está. Y este valor de 75 espiras está multiplicando, pasa del otro lado del signo de igual, dividiendo. Haciendo las operaciones, es decir, multiplicando 55 por 350 y dividiéndolo entre 75, obtenemos 250 volts. El análisis de unidades aquí es fácil porque el número de espiras es adimensional, es decir, no tiene unidades. Aunque si le ponemos número de espiras o de vueltas entre número de vueltas, se eliminaría y me quedarían los volts. En este ejemplo lo que tenemos es un transformador de subida. ¿Por qué? Porque en el primario le introducimos 55 volts y en el secundario obtenemos 257 volts. Entonces sube la tensión, aunque generalmente los transformadores para lo que se usan es para bajar la tensión, pero hay ocasiones en que se usan para subir la tensión.